Hola, hola, compañeros y compañeras de Derecho. Pues ya estamos aquí con una nueva materia, pero que es la continuación de la materia Teoría General del Estado. Hemos visto Teoría General del Estado y ahora vamos a ver otra materia vinculada íntimamente que es Teoría Política. Ambas materias se relacionan, ambas materias están íntimamente vinculadas y ambas materias lo vamos a entender. Para poder entender teoría política, hay que entender cuáles son los elementos que integran a esta teoría política, que se conocen como los elementos sociopolíticos. La política se ha degradado, la política se ha venido hacia abajo, hoy se le llama politiquería, hoy se le llama grilla, en un sentido ofensivo, en un sentido denigrante. La política, podríamos decir, como es el arte de gobernar, el arte de ejercer un buen gobierno, de saber manejar un buen gobierno. Pero con tanta corrupción, con tanto narcoestado, políticos vinculados con la corrupción, vinculados con el narco, con la delincuencia organizada, autoridades que se corrompen, jueces que se venden a la delincuencia organizada, jueces que dejan en libertad, delincuentes que han sido caídos infraganti, legisladores que elaboran leyes a favor de consorcios, de monopolios internacionales o incluso a favor de la delincuencia organizada, haciendo que esos delitos no tengan la condición de delitos dolosos, de delitos, por tanto, que a pesar de su gravedad, las personas o presuntos delincuentes puedan llevar a cabo su proceso en libertad sin necesidad de llevar prisión preventiva oficiosa. En fin, entender la política que a muchos nos gusta, a muchos no nos gusta, muchos somos apasionados de la misma o muchos odiamos a la misma precisamente por lo mismo. Típico en muchas personas, todos los políticos son iguales, todos los partidos son iguales. ¿Para qué votar si al final lo mismo es uno que es el otro? Lo mismo es fulano que perengano. Solo vienen a robar, a saquear, etcétera, etcétera. Hay que ir cambiando ese pensamiento. Hay que ir dejando esa ideología. Pensamientos de mis tiempos. ¿Para qué votamos? Votemos o no votemos, todos el que va a ganar siempre va a ser el PRI. ¿Para qué votar por algo diferente si siempre el que gana, nos guste o nos guste, es el PRI? Y durante mucho tiempo así se mantuvo esa idea. El PRI invencible, el PRI que nunca podías tú derrotar, el PRI que yo inclusive veía algo como imposible de poder acabar con él, de que difícilmente podemos llegar. El que nunca creí que cuando el PAN vence al PRI por primera vez en el año 2006 con Vicente Fox y lo repite en 2006 con el 2012 con Felipe Calderón, que en lo personal nunca creí en ese cambio, nunca creí en la derrota del PRI, pues son temas que a gente que ha perdido su fe o su interés en la política. Hoy hablamos de la politiquería, hablamos de la grilla como sinónimo de política, como algo decepcionante, degradante. En fin, jóvenes, teoría política como el arte del buen gobierno o el arte de buen gobernar tiene justamente por efecto eso. Hay un tema, hay una materia que algún día vas a ver que se llama derecho fiscal, que es el de los impuestos. A todos no nos gustan los impuestos, odiamos los impuestos, porque todo ingreso que obtenemos el gobierno nos quita un dinero, el impuesto a la renta, el impuesto al IVA, el impuesto XX. Cuando vamos a pedir un trabajo y nos dicen va a ganar usted 5,000 mensuales, pues nos emocionamos. Pero cuando vamos a cobrar, resulta que me pagan nada más 4,200. Entonces tú te sientes decepcionado. Oiga, yo cuando vine me dijeron que iba a ganar 5,000 pesos, me están dando 4,000. Sí, ¿y usted gana 5,000? Pues todo lo que nos dan 4,200. Porque le quitamos el impuesto sobre el producto del trabajo, que es el tanto por ciento, porque esto y aquello. Al final, resulta que recibes menos dinero porque te están quitando el impuesto. Si algún día te sacas, Dios quiera tenga voz de profeta, y le pegamos al gordo en la lotería y nos sacamos 100 millones de pesos, por decir algo, estoy ejemplificando, estás contento, estás feliz.
vas a la lotería, llevas tu boleto y vas deseoso a recibir tus 100 millones de pesos. Cuando la lotería te dice, ¿sabe qué? Aquí está su premio y te dan, por decir algo, 90 millones. Espérame tantito, espérame tantito. Aquí dice que son 100 millones y estoy dando 90. ¿Por qué me está robando 10 millones? No, no lo estoy robando. Lo que pasa es que le estoy quitando a usted el impuesto y como usted ganó 100 millones menos el impuesto, entonces usted queda nada más con 90 millones. Es obvio que eso nos molesta, nos enoja, no nos agrada, no nos gusta. Un ejemplo más. Cuando constantemente nos suben, bueno, pero que a usted no le afectan a eso, los cigarros, la cerveza, el alcohol, la gasolina, el gasolinazo de los gasolinados durante Enrique Peña Nieto, a nadie les gustó. Porque el gobierno necesita también dinero y una forma es aumentar los impuestos. Entonces, no entender esto es no entender un poquito la política y el ambiente político. Los impuestos tienen un fin muy noble que hay que valorarlo. Nosotros los que vivimos en ciudades necesitamos agua, drenaje, alcantarillado, banquetas, carreteras, puentes, hospitales, escuelas, parques deportivos, centros deportivos, necesitamos muchas cosas. Nosotros como ciudadanos no nos sabemos organizar y difícilmente podríamos entre usted y yo, entre la comunidad, organizarnos abonando todos 1,000 pesos, 2,000 pesos a la semana o al mes, porque difícilmente la ciudad se organiza. Entonces, difícilmente podríamos nosotros entre todos hacer un hospital. No, olvídate. Luego tener el dinero para pagarle a los médicos, comprar las medicinas, difícil. Entonces, eso lo hace el Estado. Pero el Estado para que nos dé esos servicios necesita dinero y para que el Estado necesite dinero nos cobra impuestos, entre otras muchas cosas. Entonces, eso no nos gusta. Si usted recibe una herencia y como herencia recibe una casa, y cuando usted quiera hacer el traslado de esa casa y quiera que el título de propiedad quede a su nombre, entonces sí sabe que tiene que pagar el impuesto de traslado sobre dominio, un dinero más sobre el pago de la escritura. Nos va también a molestar pagar ese impuesto. Pero compañeros, entender por qué el Estado nos cobra y nos quita dinero con motivo de nuestras ganancias, utilidades que obtenemos. ¿Sabes que las empresas tienen que hacer sus declaraciones y de acuerdo a lo que ellos declaran a sus ingresos, el gobierno les quita cierta cantidad? Entonces no es justo. Pero entendamos, si el Estado nos quita dinero o nos cobra impuestos, es porque el Estado, con motivo de eso, el Estado tiene dinero para hacer carreteras, hospitales, etc. La buena política no es ir en contra de esto, sino la buena política es cuidar que esos ingresos realmente, verdaderamente se inviertan en los servicios que la población está necesitando. ¿Mm? La grilla es ir en contra de que el gobierno me cobre impuestos. La política es dejar que el gobierno me cobre impuestos, pero cuidar que el gobierno realmente los invierta y no los funcionarios públicos lo utilicen para su riqueza propia, para su corrupción y para sus actos y su vida, etc. Eso es justamente política. Entre otras cosas. Entender que los impuestos, aunque no me gustan, pues hay que pagarlos. El problema es cuidar que realmente el gobierno invierte ese dinero en nuestro beneficio. Y tan pronto vemos que el gobierno, en lugar de crear escuelas, crear hospitales, está enriqueciendo al gobernador, al diputado, al senador, y ya tiene 3 casas, 5 ranchos, y tiene cuentas bancarias, y tiene miles y millones de dólares, ahí es en donde también la política interviene. Ay, jóvenes, vamos a entender este mundo de las instituciones, este mundo de la política fundamental con tu preparación de abogado. Aquí también, en lugar de ver leyes, artículos, que también los vamos a ver, pero más que nada vamos a ver cómo la ciudad se organiza, cómo la ciudad vive y cómo usted y yo nos encontramos dentro de esa sociedad.
Para entender la teoría política, hay que entender los elementos sociopolíticos o los elementos que integran a la política, que son varios, que la institución de los mismos o la creación de los mismos y la integración de los mismos y la interrelación de los mismos es lo que nos va a permitir entender mucho mejor lo que es la política. Estos elementos sociopolíticos, que es lo que integran la vida política de una sociedad, de un país, que se interrelacionan, que se vinculan los unos con los otros, son la sociedad, el Estado, el gobierno, las instituciones, el derecho y obviamente lo que es la política. El primer elemento que hay que analizar es la sociedad. Recordemos que los seres humanos somos seres sociales. Nos guste o no nos guste, los seres humanos somos seres sociales. Seres que forzosamente, necesariamente, para poder sobrevivir o poder vivir, tenemos que vivir en una sociedad. Difícilmente el hombre vive aislado, vive apartado. Difícilmente el hombre se va al Himalaya, se va a los montes, se va a las montañas, él solito hace su vida. Y aunque puede haber casos, pero son casos muy contados y muy excepcionales, los hombres por naturaleza somos hombres sociales, que tenemos que ir dentro de la sociedad y convivir dentro de la sociedad para poder sobrevivir, compañeros. Y la interacción de los hombres de sociedad es lo que nos permite sobrevivir dentro de lo que viene siendo esta misma aspecto, relación hombre-sociedad. Aunque yo no conozco al señor del transporte público que me lleva de mi casa a mi trabajo y de mi trabajo a mi casa, ni él tampoco me conoce a mí, aunque yo no conozco a la persona que hace el pan, pero gracias a él yo puedo desayunar y cenar en la mañana y en la noche y él puede recibir un ingreso, es lo que nos permite vivir en sociedad. El hecho de que haya una persona que pueda trasladar de un lugar hacia otro y por tanto pueda hacer mis actividades y que gracias a ese traslado él recibe un ingreso, sin que yo le hable, sin que yo sepa cuál es su nombre y él tampoco sepa cuál es mi nombre, nos permite vivir en sociedad. La sociedad es un elemento fundamental dentro de la vida del ser humano. Hay que saber vivir en sociedad, hay que convivir en sociedad. Tenemos que saber vivir dentro de lo que viene siendo una sociedad. Sin embargo, el hombre aparentemente no sabe vivir en sociedad. ¿Por qué? Sabemos que en la ciudad hay muchos problemas y muchos conflictos sociales. Los seres humanos constantemente tenemos problemas. El comprador con el vendedor, el arrendador con el arrendatario. Lo peor, los esposos. La prueba, muchísimos divorcios, muchísimas separaciones. Los seres humanos, si no sabemos convivir entre dos, entre pareja, imagínate, menos sabremos convivir entre más seres humanos, entre más personas. Los problemas que existen en el trabajo, entre los obreros, de los empleados, entre el trabajador, el empleado con su jefe, con los jefes con sus empleados, compañeros. Lo más grave, el problema que existe entre los padres y con los hijos y los hijos con los padres. En fin, vivir en sociedad, compañeros, es convivir, es saberlo relacionar, interactuar para que mutuamente nos estemos y podamos mutuamente defendernos y ayudar. Pero tal parece que el hombre es lo contrario. Somos seres antisociales, irracionales, que no sabemos vivir en sociedad. Y este mundo está lleno de problemas, de conflictos, de situaciones entre uno con otros, donde no nos ponemos de acuerdo unos con otros. La sociedad implica, por tanto, estar en constantes problemas, en constantes situaciones con las personas. Es por ello que un elemento fundamental es el derecho. Y usted estudia derecho. ¿Y para qué el derecho? ¿Para qué las leyes? Porque las leyes es el medio o el recurso a través del cual se trata de regular la conducta, el comportamiento de los seres humanos en sociedad, de resolver los conflictos de forma pacífica y de evitar, por tanto, los conflictos dentro de la sociedad. ¿Para qué sirven las leyes? Para regular la conducta del ser.
humano. ¿Para qué sirven las leyes? Para que en base en ellas los problemas se puedan resolver entre el arrendador y el arrendatario, entre el esposo y la esposa, entre los herederos, entre los hijos y los padres, entre el patrón y el trabajador, entre el inquilino y el casero. De esta manera va a haber un código civil, un código penal, una ley federal del trabajo, una ley de sociedades mercantiles y cuantas leyes haya, para que en base a las mismas los seres humanos podamos resolver nuestros conflictos. Vamos a ver qué dice la ley. A ver, patrón, dice el trabajador que tú lo obligas a trabajar 12 horas. Pues claro, porque yo soy el dueño y el que quiera que trabaje y el que no, no. Y si le digo que trabaje en 2 horas es porque yo mando aquí, porque yo soy el dueño. Y si no, que se largue. Muy bien. Vamos a ver qué dice la ley. Pues la ley dice que la jornada máxima es de 8 horas. Pues lo siento, patrón, pero aquí o cumples la ley o te sanciono. Y no puedes tú obligar a tu trabajador a laborar más de 8 horas, porque la jornada máxima es de 8 horas. De esta manera, el patrón, le guste o no le guste, se tiene que someter a lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Para eso son las leyes. Para tratar de solventar esta vida problemática que es vivir en sociedad. Para tratar de sobrellevar a los seres humanos y tratar de que los mismos puedan vivir dentro de una sociedad conversa. El derecho, por tanto, es fundamental para mantener la convivencia, para mantener el orden, la paz, la seguridad dentro de lo que viene siendo la sociedad. Otro elemento fundamental dentro de lo que es la política y dentro de lo que son los elementos sociopolíticos es el Estado. Sabemos que la sociedad, compañeros, tiene que organizarse. Y como vimos en teoría del Estado, a través del tiempo se han organizado diversas formas: horda, clans, gens, pueblo, nación y Estado. Y lo que está por venir. Sabemos que actualmente el Estado es la forma en cómo las sociedades se organizan, la mayoría de ellas, si no es que la totalidad, salvo excepciones, y vivir en sociedad. El Estado, por tanto, es la forma como actualmente se organiza la sociedad y está conformada por una población que se establece dentro de un territorio determinado bajo una autoridad o gobierno y un sistema de leyes. ¿Qué es el Estado? El Estado es la forma como actualmente se organiza la sociedad. La forma como actualmente las personas, los países viven, conviven y se organizan dentro de lo que viene siendo su comunidad. Se conforma por una población que se establece dentro de un territorio determinado, dentro de una demarcación geográfica, bajo una autoridad o gobierno y bajo un sistema de leyes, bajo un sistema de normas jurídicas. De esta manera, el Estado tiene los siguientes elementos: un territorio, un espacio aéreo, un gobierno, un Estado de Derecho y una población. La población es el conjunto de personas que viven dentro de un territorio, dentro de un país, dentro de una demarcación geográfica. El territorio es el lugar o la demarcación geográfica donde se establece lo que viene siendo la población. Y el territorio no solamente comprende la parte de la tierra, comprende también lo que es el agua, el mar territorial, y comprende lo que es el aire, el espacio aéreo. Comprende también lo que es la autoridad, el gobierno, y comprende las leyes que conforman lo que viene siendo el famoso Estado de Derecho. El siguiente elemento que es importante considerar es el gobierno. Lo he dicho y lo repito, no nos gustan las autoridades. Pregúntale a las feministas, a las que el 8 de marzo hicieron su manifestación y constantemente, las anarquistas, o como les llaman, las feminazis. Odian al gobierno, odian las leyes. Un anarquista es una persona que no quiere leyes, que no quiere autoridades.
Un anarquista, una feminazi, es una persona que no quiere que haya nada de esto, que cada quien haga con su vida lo que quiera, que nadie te obligue a hacer las cosas, que nadie te diga lo que debes y no debes de hacer. En donde no haya autoridades, no haya leyes, no haya absolutamente nada y tú hagas lo que tú quieras y que nadie te diga si estás bien o estás mal, siente que te dejan hacer lo que tú quieras. Nos guste o no nos guste, el gobierno debe de existir. ¿Quién es el gobierno? El gobierno es la autoridad o poder que manda u ordena dentro de la población o la sociedad. Como te lo he dicho, si habiendo gobiernos, presidentes, secretarios, soldados, ejército, policías, agentes de tránsito, diputados, hay violencia, hay secuestros, hay robos, hay asaltos, y no solo en México, en Estados Unidos, en Europa, en todo el mundo, feminicidios, violaciones. Si habiendo gobiernos estatales existen, ahora imagínate qué sería de este mundo si no hubiera ese tipo de autoridades. Si habiéndolas existen, ¿te imaginas si no las hubiera? Si no hubiera un ministerio público donde hacer mi denuncia, si no hubiera un policía que pidiera su auxilio, imagínate qué sería de este mundo. Ya nos tenemos a acabar. Simplemente volveríamos a las épocas primitivas, donde se impondría el más fuerte sobre el más débil, donde el pez grande se comería al pez chico, donde prevalecería la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, y a ver hasta cuándo la humanidad se acabaría y se extinguiría a sí misma. Somos sociedades no perfectas, porque el hombre no es perfecto. Somos sociedades, autoridades e instituciones perfectibles, que tratamos de perfeccionarnos. La prueba. Ya no somos horda, ni somos clan, ni somos gen, ni somos tribu, ni somos nación, ahora somos Estado. Y quizás a futuro a ti te va a tocar vivir otras formas de organización sociopolítica, con la intención de mejor vivir, de mejor sobrevivir y de mejor tener una vida social. Porque a pesar de sus defectos, de sus errores, el mundo en que nos encontramos, ahí la llevamos. Ahí la llevamos. Si hay narcotráfico, si hay secuestros, hay extorsiones, hay robos, hay asaltos. A veces no hay diferencia entre un ladrón y un policía. Quizás porque el ladrón no tiene placa y el policía sí tiene placa y permiso para robar. Pero se supone, esta es nuestra función, esta es nuestra finalidad, ir mejorando, ir perfeccionando lo imperfecto para lograr lo perfectible, porque lo perfecto difícilmente lo lograremos en este mundo. Pero vamos a tratar de vivirlo mejor. Es obvio que en Estados Unidos vive mejor que en México. Pero a pesar de eso, en Estados Unidos, quizás allá no hay mucho narco como acá. Pero de repente sí hay, y lo digo con respeto, uno que otro loco, que agarra sus armas y empieza a matar a cuanta gente quiere en un centro comercial, en una escuela, desde un edificio hacia un concierto y mata a quien sea. En Europa igual tenemos personas que cometen delitos. En consecuencia, la autoridad, el gobierno, nos guste o no nos guste, es algo indispensable, básico de decir, en la sociedad. Pero bueno, es la autoridad o poder que manda u ordena dentro de la población o sociedad. De igual manera, el gobierno es quien representa a la población o sociedad ante el mundo, compañeros. Debe haber alguien que nos represente. Siendo niños, quien nos representa es nuestro padre, quien nos defiende, quien nos cuida, son nuestros padres. Estando dentro de un juicio, quienes nos van a representar van a ser nuestros abogados. Estando dentro de un país, quienes nos van a defender o a representar van a ser, por tanto, lo que viene siendo nuestras autoridades. Por ello, la autoridad es importante, es indispensable, y la política es justamente cuidar que estas autoridades cumplan con estos fines, cumplan con estos objetivos. Realmente veanla por la población, por la sociedad y no solamente por sus intereses personales o intereses
particulares, compañeros. Recordemos que México tiene un gobierno, que ese gobierno mexicano tiene una organización política, que de acuerdo con el artículo 40 constitucional, México se constituye en una república representativa, democrática y federal, lo cual ya vimos en clase anterior. México es una república porque recordemos que está conformada por 3 poderes, por la famosa división de poderes. Un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. De tal manera que la autoridad se ejerce a través de sus 3 instituciones. De tal manera que si uno de ellos no actúa bien, los otros lo corrigen. De tal manera que si uno de ellos no cumple sus funciones, los otros lo pueden obligar o exhortar a que cumpla con sus funciones. De esta manera, mantener el equilibrio entre estas 3 autoridades o estos 3 poderes. Hay un poder ejecutivo que manda, que ordena, que gobierna. Hay un poder legislativo que es el que elabora las leyes, que es el que legisla. Y que en base a esas leyes, la sociedad, la población y las mismas autoridades quedan sometidas y obligadas a cumplir dichas leyes. No puede haber autoridades por encima de las leyes, ni mucho menos puede haber personas, ciudadanos por encima de las leyes. Si no hay autoridades por encima de las leyes, mucho menos puede haber personas por encima de las leyes. Hay un poder judicial que resuelve los conflictos que se presentan dentro de la sociedad. Pero también hay un poder judicial que resuelve los conflictos que se presentan entre las mismas autoridades. Porque así como hay conflictos entre los vecinos, entre los esposos, entre los padres y los hijos, entre el vendedor y el comprador, también puede haber problemas entre el presidente y los legisladores, entre el presidente y el gobernador, entre los diputados y los gobernadores. Y así como tratamos de evitar que los conflictos se resuelvan a través de la violencia, también habría que buscar que los conflictos entre autoridades federales y estatales, o entre autoridades estatales o entre autoridades federales, se resuelvan de forma pacífica justamente a través de lo que son las leyes. Es representativa porque México, el poder lo ejerce la nación, es decir, el pueblo, porque el pueblo es el que tiene el poder. Pero el pueblo no puede ejercer directamente el poder. Somos muchos, somos más de 120 millones de mexicanos. Difícilmente todos podemos ser gobernadores, todos podemos ser presidentes y todos podemos ser senadores. Somos representativa porque el pueblo, a través de sus representantes, es como gobierna. Porque a través de sus representantes es como él ejerce el poder. A través de sus representantes, el diputado, el senador, el gobernador, el presidente, es como el pueblo va a gobernar. Es democrática porque el pueblo va a elegir a sus representantes no a través de la violencia, no a través de la fuerza, sino a través del voto. Y a través de quien obtenga la mayoría de esos votos. Por eso son las elecciones, por eso son las votaciones. Y aquí te hago un llamado para que usted empiece a hacer política de la buena política ejerciendo su voto. Ir acabando con ese tipo de fraudes que había, de esa compra de votos, de esos tipos de actos negativos que afectan nuestra vida democrática. Hacer que realmente en México, como en países de Europa o de Estados Unidos, el voto valga y no se tome todavía discusión si fue correcto o no fue correcto. Es democrática porque el pueblo elige a su representante no de forma directa, no a través de la fuerza, no a través de los golpes, sino que lo hace de forma pacífica a través de las elecciones. Y de acuerdo con el conteo de votos y quien obtenga la mayoría de votos,
es por tanto el quien va a quedar como el representante del pueblo, siendo este un alcalde, un presidente municipal, un diputado local, un diputado federal, un senador federal, un gobernador o bien el mismo presidente de la República Mexicana. Y recordemos, es federal porque, compañeros, internamente México está conformado por 32 entidades federativas que mantienen su autonomía, su independencia y que tienen sus propias autoridades. Quienes ejercen funciones de autoridad dentro del territorio o demarcación geográfica. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, tiene autoridad y poder solamente en lo que es la Ciudad de México. Ya no tiene ningún poder ni en el Estado de México, ni en Hidalgo, ni en Querétaro. Ella simplemente no tiene autoridad. Alfredo del Mazo Maza era gobernador del Estado de México y él solo tiene autoridad en lo que son los municipios del Estado de México. Él no tiene ninguna autoridad en la Ciudad de México, ni en Querétaro, ni en Hidalgo. Simplemente ahí no es autoridad. Es federal porque internamente somos 32 entidades federativas con autoridades propias, con autoridades independientes. Es federal porque externamente somos un solo país, somos una sola nación, México o los Estados Unidos mexicanos. Y somos una sola entidad ante todos los demás países o naciones del mundo. Hay que entender esta forma de gobierno, hay que entender también cómo estamos estructurados en cuanto a nuestras autoridades, para poder entender mucho mejor cómo se maneja el gobierno, la política, el buen gobierno dentro de un país, compañeros. El gobierno, y recordando algunos temas que ya los vimos en Teoría General del Estado, por eso esa vinculación, esa estrecha relación entre ambas materias, teoría política, Teoría General del Estado, son las formas de gobierno. Si bien la autoridad es fundamental dentro de una sociedad, nos guste o no nos guste por las razones ya explicadas anteriormente, cabe recordar que no siempre los países gobiernan de la misma manera. Por eso existen las formas de gobierno. Formas de gobierno son las diversas maneras o los diversos modos como a través del tiempo y a la fecha se ejerce el poder o la autoridad desde las más remotas o antiguas, matriarcado, patriarcado, sacerdotes, consejo de ancianos, hasta las más modernas y contemporáneas, monarquía, imperio, aristocracia, oligarquía, democracia, república, etcétera, etcétera. ¿Sí? Recordemos algunas de ellas a tener presente en nuestro conocimiento. Una de estas formas es la monarquía. La monarquía es cuando el poder o autoridad lo ejerce una sola persona, de forma ilimitada y absoluta, llamada rey o monarca, dentro del territorio de su reino, y además era hereditaria y vitalicia. Es decir, el rey era rey hasta que muriera. Así podía durar 20 años, 30 años, 40 años, él seguiría siendo el rey. Solo su muerte acabaría con su reinado. Pero aún muerto, sus hijos, sus descendientes, lo iban a heredar. Muerto el rey quien ocupaba el trono, venía siendo por tanto su hijo el primogénito. De esta manera se establecieron las dinastías de los reyes, los Habsburgo, los Romanov, los Luises, Luis XIV, Luis XV, Luis VI de Francia. Se establecieron los zares en Rusia, a través de los Romanov, con el último Nicolás II, que terminó en 1907 con la Revolución Rusa. Esta forma de gobierno, como vimos en clase anterior, compañeros, pues solamente existe, pero en cuanto a la formalidad. La reina Isabel II de Inglaterra, los reyes de España y otros más, pero no ejercen realmente el poder. Son figuras decorativas que en base a sus tradiciones y costumbres los mantienen precisamente para mantener esa costumbre de que
hace mucho tiempo en Inglaterra había reyes, de que en España también hubo reyes, y que ahora sus descendientes siguen manteniendo ese poder, pero ese poder, vamos a llamarle simplemente de pantalla o de vitrina, porque quien ejerce el poder realmente son los presidentes o los primeros ministros según el país al cual nos aboquemos o nos encontremos. Otra forma de gobierno es la república. La república es justamente lo contrario, lo opuesto a la monarquía. Y surge justamente con motivo de la Revolución Francesa de 1789, expandiéndose a todo el mundo y manteniéndose a la fecha en la mayor parte de los países del mundo. Y es cuando el poder ya no se deposita en una sola persona, en un solo individuo, sino que es cuando el poder se divide o se fracciona en tres autoridades, la famosa división de poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Reiterando, de tal manera que si uno de ellos se equivoca, está nosotros para corregirlo. De tal manera que si uno no cumple con sus funciones, los otros están para hacerle ver sus errores y hacer que cumpla con lo que son sus funciones. Esa forma de gobierno se mantiene, se ha mantenido y hasta la fecha sigue existiendo con peros en la mayoría de los países del mundo, con casos muy excepcionales, casos muy contados, donde aún permanece, pues vamos a decir, el militarismo, que aunque aparentan ahí una división de poderes, realmente quien manda, quien gobierna es el dictador. Lo tenemos en Venezuela, lo tenemos en Rusia, lo tenemos en China, lo tenemos en varias partes del mundo. Pero en esencia, la república que se estableció, se constituyó a partir de la Revolución Francesa para acabar con la monarquía, con este antiguo régimen, este régimen caduco. Desde entonces logró irse sobreponiendo, irse estableciendo y hasta la fecha se sigue manteniendo como una de las principales formas de organización o de formas de gobierno que existen en el mundo. Entender la política, el arte del buen gobierno, el arte de buen gobernar, es entender este galimatías. Una cosa es el proponer, el decir, y otra cosa es el cumplir. Manejar un monstruo llamado Estados Unidos, con tantos millones de habitantes, con tantos problemas, a los cuales hay que darles educación, escuela, salud, diversión y tantas cosas por el estilo, pues no es fácil. Amizar manejar un país con más de 126 millones de mexicanos, con una extensión territorial de 1.961.537 kilómetros cuadrados, con 32 entidades federativas, con una gran diversidad de flora, de fauna, de recursos minerales, de hidrocarburos y cosas por el estilo, pues no es fácil. Lograr que su población viva en buenas condiciones, en condiciones de bienestar, porque salvadoreños, hondureños y guatemaltecos, por qué africanos y asiáticos quieren emigrar hacia Estados Unidos, hacia Europa, porque en sus países no se garantiza una calidad de vida ni para ellos ni para sus hijos, porque buscan en otros países esa calidad de vida y ese bienestar, porque en sus países no ha habido los gobiernos que han sabido darle a su población lo necesario, lo básico. ¿Por qué los europeos o los estadounidenses no emigran hacia México, hacia África o hacia Asia en busca de una mejor calidad de vida? ¿Por qué los europeos no hacen lo mismo hacia Latinoamérica, hacia África, hacia algunos países de Asia en busca de un mejor nivel de vida? Porque son los gobiernos quienes están fallando. Porque cuando un gobierno sabe manejar o llevar a cabo su país,
Ese país, por tanto, será próspero, al menos mantendrá una estabilidad. Esto es justamente teoría política, esto es justamente lo que viene siendo nuestra materia. Pero saberlo manejar y entender, como vemos ver, no es muy fácil. Son muchos los elementos que forman parte de este galimatías, de este acertijo que hay que saberlo sobrellevar. Son los llamados elementos sociopolíticos, entre los que destaca la sociedad, el Estado, el gobierno, las formas de gobierno, las instituciones, el derecho y la política. Jóvenes, con esto terminamos la primera clase de teoría política. Continuaremos en la siguiente con la segunda parte para ir conformando lo que viene siendo nuestra nueva materia de teoría política complementaria o continuando con teoría general del Estado.